Yo quiero hacerles una invitación a todos y a todas a que, a pesar de las muy malas noticias que escuchamos de otros países, y el mío no es la excepción, pues tengamos un poquito de esperanza, porque si estamos vivos y estamos acá es porque hemos hecho algo bien. Y eso significa que en el camino de la defensa de los derechos humanos también hemos tenido victorias, también hemos sabido sortear los peligros, y también hemos podido encontrar formas para seguir trabajando y seguir defendiendo los derechos. Entonces, este es un llamado a que, a pesar de las cosas tan complejas como las estamos escuchando, y vuelvo y digo, en mi país no es distinto, es aún peor, no perdamos la esperanza de que podemos hacer de este continente un lugar distinto para nuestros pueblos. Buenos días a todos y a todas, mi nombre es Carlos Guevara, yo trabajo para un espacio de protección que existe en Colombia desde hace 17 años, que se llama el programa Somos Defensores, que está conformado por 3 ONGs de derechos humanos y varias plataformas internacionales de apoyo a los defensores y defensoras de derechos humanos. Aquí nos dedicamos básicamente a proteger personas que están en riesgo o organizaciones que por su trabajo en activismo en los derechos humanos también tienen algún nivel de riesgo. Básicamente quisiera compartir con ustedes una pequeña situación de lo que está pasando en Colombia, pero más allá de eso, atreverme también a hablar un poco a nivel latinoamericano, porque tenemos la buena fortuna de estar en varios proyectos que nos permiten o nos han permitido estar monitoreando la situación en Centroamérica y algunos lugares de Sudamérica, y eso nos ha permitido identificar patrones también de qué es lo que está pasando con los defensores en el continente. Esto de la mano de varias organizaciones internacionales, entre ellas Frontline Defenders en Irlanda, Protección Internacional también en Bélgica, la misma Unión Europea, que también ha estado como muy cerquita de nosotros haciendo este trabajo, o al menos permitiéndonos tener fuentes de información. Contarles de Colombia, pues yo creo que los números hablan por sí solos. 1919 personas amenazadas en 5 años, 432 asesinadas, y estoy hablando de defensores de derechos humanos, líderes, activistas, no de personas, digamos, no de ciudadanos solamente. Más de 250 que han sido víctimas de algún tipo de atentado, más de 400 que han sido apresadas, digamos, que están en este momento, o que fueron detenidas mejor, de manera ilegal por parte del Estado, y asimismo más de 100 que fueron procesadas, que están en este momento con medidas que les privan de la libertad. En general son más de 3.000 personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos que han sido víctimas de algún tipo de agresión en los últimos 5 años, y recuerden que llevamos 4 negociando la paz. Si este es el número de lo que se está presentando ahora, pues imagínense cómo serían los números en medio de la guerra. Tenemos que denotar que efectivamente la violencia en Colombia ha bajado muchísimo, pero no contra los activistas. Tenemos una disminución significativa del número de homicidios, pasamos de 17.000 homicidios hace 5 años a tener 11.000 este año, bueno, en lo que va del año. Pero la violencia contra los defensores se incrementa en mi país, y eso tiene varias fuentes de origen. Una de ellas es el proceso de paz. Obviamente quienes se han dedicado a la defensa del proceso de paz y a la promoción del proceso de paz han sido víctimas de agresiones, sin lugar a dudas. El otro, creeríamos nosotros, es el tema de la entrada de nuevo, o la aparición de nuevos riesgos derivados del extractivismo, riesgos derivados de la explotación minera, riesgos derivados de que hay otros derechos que ahora que la guerra está bajando pues comienzan a emerger. Entonces en este caso está el movimiento LGBTI, que ha sido altísimamente golpeado en Colombia. Hace unos días salió la estadística general, es que más de 150 personas de la comunidad LGBTI han sido asesinadas en Colombia solo este año, y eso es un dato que hay que tener muy en cuenta, porque esa violencia creemos que se va a generar mucho más. Hoy precisamente están en el segundo día de la evaluación de Colombia en Ginebra en temas de derechos humanos, y la ONU ya pegó el grito en el cielo y está diciendo cómo es posible que haya habido más de 25.000 abortos en Colombia, donde el riesgo de la muerte de la mujer sobrepasa el 70%. Y hay situaciones de salud pública relacionadas con los derechos humanos que son cada vez más graves. Yo lo dejaría por ahí en temas de cifras, porque no quiero adentrarme. El caso de Colombia es un caso paradigmático. Estamos en un momento de transición demasiado complejo. No entendemos cómo nuestro propio país le dice no a la paz.
pero en esas estamos. Ese es un poco el trabajo de los activistas, en hacerle pedagogía a esto y tratar de salir del pantano en el que quedamos el pasado 2 de octubre. Quiero hacer énfasis en varias cosas, y ahorita que me encontraba con un compañero de Honduras, con Eddie, lo hablábamos mucho, y es que Colombia ha sido el exportador de modelos de protección y mecanismos de monitoreo de todo tipo, porque no quiero ser fatalista, pero la semilla del mal está sembrada en mi país, en muchos sentidos, y en este tema de los defensores lo es, porque han pasado cosas y que luego se los llevan para Honduras, y los llevan para México, se los llevan para Paraguay, se los están llevando para otras zonas del continente, y los defensores no nos estamos dando cuenta de eso, que es un patrón regional. Esa exportación de modelos no es una cosa positiva, creemos que esa exportación de modelos de protección, pero también de agresión, es algo que debemos comenzar a atacar de manera conjunta, y aquí entraría a hablar del tema internacional, o digamos del tema América Latina. Nosotros creemos que hay una situación bien compleja frente al reconocimiento de los defensores de derechos humanos en América Latina. Tenemos estados que cada vez más desconocen la calidad de defensor de derechos humanos, o ni siquiera la incluyen, ni siquiera creen que existe. Y los estados, de alguna manera, cuando se dan cuenta que esos activistas, que antes se llamaban activistas sociales, comunitarios, campesinos, etcétera, se están reconociendo como defensores, inmediatamente intentan silenciarlos, por mecanismos judiciales o por otro tipo de mecanismos, pero intentan silenciarlos. También tenemos sociedades que están absolutamente confundidas, o que son muy apáticas, entonces les importa un pepino que a este defensor o a este líder lo echen preso, o que le hayan quemado la casa, o que lo hayan sacado desplazado. Nuestras sociedades son muy apáticas, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. No podemos pretender hablar de una sociedad o de una comunidad que nos respalda si no estamos absolutamente seguros de ello, si esas comunidades no están dispuestas también a jugarse el pellejo por sus líderes. El autorreconocimiento de los defensores es mínimo. Muchos de los defensores no saben reconocerse como defensores, no caen en la cuenta que lo que están haciendo es una defensa de derechos humanos, pero también es un trabajo de pedagogía que tenemos que hacer. No saben ni siquiera que existe la declaración de 1998, donde hay derechos para los defensores, y en eso tenemos que comenzar a hacerle vox populi al tema. Y otros que tenemos también legislaciones muy precarias en temas de protección. Los países, pues como no consiguen que existen defensores, pues no tienen muy presente que tienen que tener una política para poderlos proteger, y en ese sentido, pues la gran mayoría de países suscribió esa declaración del 98, pero no ha hecho nada con ella. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para que eso sea visible? ¿Qué tipo de defensores están siendo agredidos en el hemisferio? Creeríamos nosotros que en este orden podrían ser, a partir de la observación muy respetuosa que hemos hecho en distintos países, defensores que están muy metidos en el tema de tierra y territorio, defensores que están defendiendo la tierra, que están defendiendo sus territorios, están siendo víctimas de muchísimos ataques, defensores que se dedican a la defensa medioambiental o de los derechos de los recursos naturales, defensores indígenas o conectados a colectividades indígenas, personas que están metidas en la defensa de derechos civiles y políticos, líderes mujeres de todo tipo, dedicadas a la defensa de todo tipo de derechos, pero que son mujeres, y que por ser mujeres tienen una afectación distinta. No solamente porque pertenecen a un ambiente hostil, sino por ser mujeres, las agresiones contra ellas son distintas y son perentorias, digamos, son cada vez más grandes. Y los líderes que pertenecen al movimiento LGBTI, creemos que ese también es un patrón que está apareciendo cada vez más en nuestros países. Formas de agresión que identificamos, creemos que la más complicada y la más difícil de todas es la judicialización y la criminalización de los defensores. De hecho, la CIDH sacó un informe hace menos de un mes donde señala que esto es un patrón continental. Hay una persecución de parte de los estados para criminalizar, porque le sale muy costoso a un estado asesinar a un defensor, es demasiado evidente, es demasiado burdo, pero meterlo a la cárcel es muy sencillo, y metiéndolo a la cárcel lo que hace es, como decimos en Colombia, empapelarlo. Entonces el defensor va a estar más preocupado por defenderse a sí mismo que por la defensa de derechos que tenía en su trabajo, y con eso bloquea absolutamente su ejercicio. También tenemos como una de esas patrones importantes el señalamiento contra los defensores de manera pública. La cooptación y la división de los procesos sociales es un patrón regional. Eso no está pasando solamente en el Perú, que lo escuché, sino también está pasando en nuestros países. Es un patrón. Como actores de distintos tipos, pueden ser Estado, pueden ser empresas, pueden ser incluso grupos armados ilegales, en el caso de Colombia, entran a las organizaciones, generan división o cooptan mediante dinero a algunos líderes, y con eso rompen el tejido social y rompen un poco también la dinámica de protección y de defensa del territorio.
Amenazas, por supuesto, amenazas de todo tipo, intimidaciones públicas, intimidaciones por medios electrónicos, intimidaciones por medio de papeles, donde señalan al defensor o a la defensora de su situación. El uso de la inteligencia es otro patrón. Y en esto yo quiero hacer énfasis, porque es que a veces se nos olvida que nosotros venimos de un pasado en el cual estandarizaron a todo el continente en el uso de la inteligencia, eso se llamó Escuela de las Américas. Y de ahí se derivaron muchos de los modelos de seguridad que hoy reinan en nuestros países. Y aquí estuvieron, con todo respeto, y si están acá los británicos, y estuvieron los estadounidenses, y estuvieron los israelíes, y ellos son los que han formado a nuestros policías y militares en ese sentido, y no estoy hablando de Colombia, estoy hablando de todo el hemisferio. Por ende, es una práctica normal que los defensores hagan parte del enemigo interno en todos nuestros países. Entonces, ya en el caso de Colombia, ya no estamos amigos del terrorismo y de la izquierda, sino entonces estamos en contra del desarrollo, porque estamos en contra de los impactos medioambientales. O entonces, como pasó ahorita en mi país, somos los defensores de la ideología de género y realmente lo que estamos es peleando por los derechos de las mujeres, porque creen que vamos a tener un rayo homosexualizador para toda la comunidad. Y así lo dijo el ex procurador en Colombia. Y pues, digamos, otra de las formas de agresión claramente es el tema de los homicidios, los atentados. Es una situación que sigue pasando en nuestros países y que es una forma latente de agresión. ¿Qué nos preocupa? El extractivismo. Hay un patrón de extractivismo en todo el continente y eso afecta directamente a los movimientos sociales. ¿Cómo se construyen las políticas públicas? Es otro de las grandes preocupaciones a nivel del hemisferio, porque o los defensores no pueden acceder a las discusiones o acceden de manera desigual a esas discusiones. Entonces, convocan a construir una política pública a 20 personas y de las 20 personas 2 son miembros de la sociedad civil. Y en tiempos que no se compadecen del trabajo de los defensores. No estamos diciendo que los estados tienen que agacharse y esperar a que los defensores quieran construir una política pública, no, pero háganlo en condiciones de igualdad, permitiendo que los defensores también hagan propuestas. Pero en este caso es más o menos lo que le convenga al Estado: venga, fírmenme acá, porque en eso sí nos están convocando, venga, haga acto de presencia y tómese la foto con el ministro para que esto sea cierto. Pero más allá de eso no hay un trabajo conjunto de construcción colectiva de un mecanismo de protección, o al menos de las políticas públicas en ese sentido. Los defensores de derechos humanos cada vez más están siendo invisibles en el ámbito público, cada vez más cuando hablan de sus derechos o cuando hablan de sus reivindicaciones, pero cuando se trata de agredirlos suben a la opinión pública y allá los mantienen y los coronan públicamente como terroristas, como enemigos, como una serie de cosas, y sacar eso de la idea de la gente, de la matriz de opinión pública, es muy difícil. La estigmatización viene derivada de esa situación de invisibilidad y luego de exposición exagerada del defensor con unos criterios bastante particulares. Creemos que los defensores locales son los que tienen mayores problemas en este momento. Las personas que tienen la posibilidad de hablar en otros espacios, incluso a nivel nacional, ya tienen unos niveles más bajos de riesgo, pero son los defensores que están allá en lo local, los articuladores, los que tienen el contacto con las comunidades, son ellos los que tienen un mayor nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque les pasa algo y nadie sabe nada. Los matan, les queman la casa, inician un proceso, y el que está, digamos, en un nivel más nacional, pues tiene solidaridades, pero el que está en la localidad, en la región, está bastante solo. Incluso para tener representación legal le cuesta, porque no hay solidaridades en ese sentido y tampoco tiene recursos para poder cubrirlo. El debilitamiento de las medidas tradicionales de protección es otro de las cosas preocupantes. ¿Eso qué significa? Espacios como el de la CIDH, que está a punto de cerrar. Y si cierran la CIDH porque ya no tiene financiaciones, entonces ¿a dónde vamos a llevar las quejas de los defensores y las denuncias de los defensores? Que no sean la CIDH y que no sean aceptadas en nuestros propios países. Entonces, ¿qué nos toca? ¿Irnos para dónde? ¿Al Consejo de Naciones Unidas, donde hay que hacer una fila de 2 años para tener una cita? La comisión se había convertido en un espacio clave de denuncia. De ahí emanan las medidas cautelares. Si cierran la CIDH, cosas como las que pasaron en Nicaragua, en Paraguay, en Bolivia, todas estas cosas no van a pasar. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Y otra también son las formas tradicionales de protección dentro de los países, las que utilizaban y utilizan las organizaciones. Entonces se debilita cada vez más ¿con qué? Con la falta de financiación. Solo en el tema de protección, y Perú en eso, espero que después de todo este trabajo también se incluya en el concierto de la discusión continental, es que la Unión Europea redireccionó todos los dineros encaminados al tema de protección para 5 organizaciones a nivel mundial y dejó de financiar iniciativas locales.
Esto pasó este año, y esa va a ser la línea de la Unión Europea de aquí hasta el año 2022. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, que también trabajaba en el tema y también daba dinero, la cooperación por intermedio de USAID, también redireccionó la plata, y entonces ahora el que hable en contra del desarrollo, el que hable en contra de ciertas cosas, pues no entra en la financiación. Eso también es un cuello de botella que nos están poniendo. Y es una cosa que va a pasar de aquí al 2022, se van a dar cuenta cómo este tema va a ir desapareciendo de la agenda, porque se asume que ya estamos bien, y que el problema está en Siria, el problema está en Libia, el problema está en Oriente Medio, el problema está en la China, porque no les pagan lo suficiente a los esclavos que tienen, pero nosotros vamos a ir desapareciendo cuando las situaciones realmente se van a ir incrementando. ¿Qué retos podemos identificar? Y ya para cerrar, la conexión latinoamericana. Estos ejercicios tienen que volverse una cosa constante y no coyuntural. Tenemos que escucharnos cada vez más y conectarnos de verdad y comenzar a compartir. Si nos estamos conectando en temas de agresiones, ¿por qué no nos vamos a conectar en temas de soluciones? Esa tiene que ser la clave. La legislación en protección también es uno de los retos que tenemos. Nosotros en Colombia podemos contarles qué y cómo falló el mecanismo de protección, porque falló. Tenemos 9.000 personas protegidas y de esas el 56% son funcionarios públicos. Solamente se cubren un 16% a defensores de derechos humanos. Acceder al mecanismo de protección estatal en Colombia es una odisea. Y ya hay vestigios de que se está interceptando a las personas que tienen esos mecanismos. Se le está haciendo inteligencia. La opinión pública es otro de los retos grandes que tenemos a nivel latinoamericano, porque se establecen matrices de opinión en todo el continente y muchas veces los defensores no sabemos cómo atacarlas. Tenemos que contarnos cómo lo hacemos en otros países, cómo quebramos esa opinión pública y la ponemos también en favor de los defensores. La incidencia política tiene que también ser una iniciativa regional y ver cómo la estamos haciendo, porque algo no está funcionando muy bien desde que nos están ganando la batalla en ese sentido. Los procesos tendrían que ser, esperamos, un poco más continuos y no coyunturales, o sea, que los muertos no nos muevan, con todo respeto, pero que no sean solamente el nivel de muertos y personas presas lo que nos movilice a hacer cosas, sino que haya de alguna manera otro tipo de catalizadores de nuestras actividades, no tan fatales como estas dos. Y por último, yo creo que el responder a problemas microfocalizados. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos cada vez más situaciones que obedecen al orden de lo local, que tienen una respuesta local, pero si lo vemos en conjunto nos vamos a dar cuenta que es un patrón. No perder la información local de vista y ver cómo esa se puede conectar. Eso es un reto grandísimo, la sistematización de nuestra información y cómo podemos cruzar esa información entre algunos que observamos y otros que recopilan para poder hacer análisis conjuntos. Muchas gracias.